Hola, buenas noches, bienvenidos vástagos y despertados a un análisis de una novedad tan importante como la última edición de Cazador la Venganza, quinta edición. Es el segundo libro, la segunda línea de juego completa después de Vampiro Quinta, que ya hace tiempo que fue publicado, en 2018 estamos hablando. Entonces, bueno, voy a contaros un poco de qué va este libro, voy a daros mi opinión al final. Os avanzo que me ha gustado, pese a que a mí personalmente los temas de cazador pues no me resultan muy atractivos, me recuerdan un poco a los Watchmen, luego nos adentramos en eso. Y voy a contaros por qué yo creo que es un buen libro. A ver, en primer lugar, hablemos de quién lo ha escrito. Este libro fue escrito por Justin Aquile, por Daniel Braga, Jonathan Beverly, Edward Austin Hall, Karim Muammar, Mario Ortegón, Pan Punzalan y Erin Roberts. Justin Aquile, a su breve paso, dos o tres años en esta última etapa por Paradox, nos ha dejado principalmente este título, el del Sabbat y el de La Segunda Inquisición, libro que también conecta mucho con este de Cazador la Venganza quinta edición. Y además el de Hombre Lobo quinta edición, que estará a punto de salir, sale en 2023. Este libro también tiene ilustraciones de la, por ejemplo, ilustradora española Raquel Cornejo. ¿Y qué nos presentan en este libro? Pues nos dicen: viste algo que no debías. El velo que cubría el mundo secreto y los monstruos que acechan en él ha caído. Has registrado las tragedias que han causado esos monstruos y las víctimas a las que han acosado. Has comprendido la extensión de su influencia y sido testigo de la corrupción de las organizaciones formadas para mantenerlas a raya. Y has jurado hacer algo al respecto. Esta noche actúas. Es tiempo de venganza. Y esta sería la presentación del libro. Con esta portada, que fue un cambio de última hora, y con esta segunda imagen, ¿no?, que nos recuerda tanto al Cazador la Venganza original, el de 1999. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de los antecedentes. Pongámonos en contexto antes de adentrarnos en el libro. Hay que tener en cuenta que pasaron nada menos que 4 años desde la publicación de Vampiro la Máscara quinta edición hasta la llegada de este segundo juego a esta línea, que supone un reinicio del mundo de tinieblas y una ruptura o rediseño de los juegos anteriores. Y, a ver, claramente supuso una sorpresa, ya que no era Cazador lo que la mayoría estábamos esperando. Pero si lo pensamos con calma, tiene cierto sentido. Los cazadores siempre han sido el gran antagonista de los vampiros. En Drácula aparecen cazadores, no hombres lobo. Y antes que Hombre Lobo la Apocalipsis, incluso llegaron a publicar Cazadores Cazados. Es decir, si por algo se ha creado Vampiro quinta edición, es por enfrentar a los vástagos contra la humanidad. Y esto ha estado representado por la Segunda Inquisición. Ha sido el gran antagonista de esta nueva y última edición del juego. Así que, bueno, con este libro tenemos un material estupendo para crear antagonistas de vampiro, y sería un buen suplemento, como el de la Segunda Inquisición. Ahora bien, ¿merece la pena convertirlo en una línea de juego propia? Pese a los numerosos suplementos de organizaciones humanas enfrentadas al sobrenatural, por ejemplo, Cazadores Cazados, 1991, Arcanum, 1995, Inquisición, Proyecto Crepúsculo, Cazador la Venganza realmente no llegó como línea de juego independiente hasta 1999. Y lo hizo en el contexto de una serie de eventos que sacudieron el mundo de tinieblas y que fueron conocidos como el tiempo del juicio. En Mago coincidió con la tormenta de avatares, en Vampiro con la semana de las pesadillas, etc. También con el fin de Wraith con End of the Empire. Y en estos eventos del tiempo del juicio es en los que ese marco temporal en el que están sacudiendo todos los videojuegos, en el que sale Cazador, en el cual interpretamos a un cazador imbuido por poderes divinos y enviado a investigar y purgar lo sobrenatural. Y esto de imbuido por poderes divinos lo recalco, lo destaco, porque luego veremos cómo ha cambiado. Entonces, a diferencia de Vampiro, Hombre Lobo o Mago, Cazador sale en un contexto que es cuando el resto del juego ya está en su tercera edición, y Cazador sale coetáneamente a estos,
con Vampiro tercera edición, Hombre Lobo tercera edición, Mago de la Ascensión. Cazador sale junto a Demonio, Demonio en la Caída, y junto a Orpheus, No mires atrás, como un intento de White Wolf que trata por todos los medios de aliviar la crisis que está teniendo la industria en general y en particular pues juegos como Wraith, El Olvido o Changeling, El Ensueño, que no jugaba tanta gente como para hacerlos justificables y se quedaron ahí en esa segunda edición, no llegaron a tener una tercera. Cazador, Demonio, Orpheus fueron juegos que los sustituyeron, por así decirlo. Entonces, bueno, pues este sería el origen de Cazador como juego independiente, ¿no? En 1999, como algo individual y no como un suplemento a tener en cuenta. Y bueno, pues hasta, pese a ello, ¿no? Por así decirlo, Mundo de Tinieblas tuvo su punto final en 2004. Se le dio un final por lo alto, o se pretendió dar un final a todo el universo con Gehenna, con el Día del Juicio, con el Apocalipsis, y a partir de ahí se cerraron las líneas, se cerró Mundo de Tinieblas. Hasta 7 años después, cuando llegaron las líneas 20 aniversario, las cuartas ediciones, de la mano de Onyx Path, no vimos nada publicado de ese Mundo de Tinieblas. Y esas ediciones 20 aniversario realmente eran reclamos para coleccionistas. Compilaciones de los juegos originales de White Wolf, incluyendo material de los juegos o de los suplementos más buscados, como por ejemplo líneas de sangre en Vampiro, o tribus exóticas en Hombre Lobo, o linajes Changeling que aparecían en suplementos perdidos. Y dado que eran recopilaciones, eran reediciones de esos juegos originales de los 90, salió pues Vampiro, Vampiro de la Oscura, Hombre Lobo, Mago, Changeling e incluso Wraith, pero no vimos un Cazador 20 aniversario o un Demonio Cazador o un Demonio 20 aniversario, ya que eran juegos que solo habían tenido una edición y que no tenían tanto material como para hacer esa recopilación. Ya era, por así decirlo, estirar mucho el chicle, ¿no? Entonces eso, no incluyeron un Demonio en la Caída o un Orpheus, No mires atrás, como juegos 20 aniversario. Digamos que la única referencia a Cazador la podemos encontrar en Cazadores Cazados 2, que es un suplemento de Vampiro aniversario, 20 aniversario, que recuerda, ¿no?, a Cazadores Cazados 1, el de 1991, que es un suplemento de los primeros que tuvo, uno de los poquísimos suplementos de primera edición de Vampiro. Y bueno, pues que sería el único suplemento de Cazadores de esta línea de cuartas ediciones. Y al final llegamos a Cazador Quinta, ¿no? Vamos por fin a analizar el juego que tenemos entre manos. Tenemos este libro, Cazador Quinta edición. Fijaos, esta es la introducción. Nos habla de que es un juego de rol, lo habitual, ¿no? Que es un narrador, que es un jugador. Nos habla de su léxico, su glosario, y nos dan un aviso de contenido adulto. Entonces, ¿de qué va Cazador Quinta? ¿Qué nos plantea? Digamos que Cazador, la venganza trata de subvertir o subvierte la premisa básica de los juegos de Mundo de Tinieblas. En este no interpretamos ni a un monstruo ni a un ser sobrenatural, ni siquiera a un elegido imbuido por poderes divinos, como en la edición de 1999. En este Cazador Quinta interpretamos a seres humanos llevados al límite, deshechos por su contacto con lo sobrenatural y determinados a tomar las armas para acabar con las amenazas más peligrosas para la sociedad. Y el juego, en cierto modo, podría recordar a series como Supernatural o Buffy Cazavampiros, pero tratando de tomarse más en serio las consecuencias emocionales del trauma que supone ver tu realidad desafiada por la presencia de monstruos. Este capítulo, por cierto, lo que estoy mostrando en pantalla, el capítulo 1, es algunas partes ya las hayamos visto en las vistas previas que tenemos subidas en el canal. Entonces, a ver, podríamos decir que, salvando las distancias, podríamos compararlo con juegos como la Ema de Cthulhu, un juego súper importante,
si no el más importante después de Dungeons and Dragons en la industria y en la afición de los juegos de rol. Pero aquí el terror es más gótico que cósmico. Pero se parecen en esa premisa, ¿no? De lo humano contra lo sobrenatural. Aquí, en este juego, realmente, al igual que en su predecesor, los cazadores tienen las de perder contra los mitos. Y, de hecho, ese es el tema principal del juego. Una lucha desesperada por hacer justicia en un mundo injusto. Por desafiar la tormenta hasta el último momento. Podemos decir que los cazadores viven vidas cortas y violentas. Y no solo por su lucha contra los vampiros, los brujos y otras criaturas, sino porque también son parias sociales. No pertenecen a organizaciones bien financiadas de gobiernos. Son gente común llevada al límite. Esos serían los temas principales. Serían las claves de la atmósfera y la ambientación. Entonces, bueno, el capítulo 1 nos habla de estos temas, de esta atmósfera que está entre el noir y el cine de terror, de este proceso de caza y cómo realmente la investigación y la búsqueda de información son la parte más crucial del proceso, ocupando más peso en las crónicas que las escenas de acción llenas de balazos y explosiones. ¿Veis? Por ejemplo, este capítulo 1, como nos presentan estos temas, ya nos diferencia entre cazadores y organizaciones, las que compondrían la Segunda Inquisición, y nos hablan de el viaje del cazador, de qué es la venganza, que no es exactamente la traducción de Reconine, que es más como un ajuste de cuentas, pero aquí vemos esta introducción temática al juego, en la caza, células de cazadores, prepararse investigando, etc. A partir de aquí nos presentan los credos. Entonces, ¿qué son los credos? Hay 5 credos y los credos son clases de personaje comparables a los clanes en Vampiro Quinta. Los credos nos dicen gran parte de cuál es el enfoque del personaje con la cacería, ya sea más intelectual o más religioso. Digamos que los 5 credos son el primero que es el clandestino, que es una especie de buscavidas. Es puede ser desde un mafioso, un gángster o incluso un ratero, alguien que normalmente trabaja en las calles, en su mundo criminal, o simplemente que se sabe mover muy bien y que tiene esa ventaja de tener contactos en todas partes. También nos presentan aquí tenéis varias ideas de concepto, ¿no? Por ejemplo, traficante, topo en la Segunda Inquisición, galerista, etc. Sicario. En segundo lugar tendríamos a los emprendedores, que en francés y en inglés lo han llamado entrepreneur. Realmente son una especie de ingenieros que crean artefactos, crean herramientas, son muy ingeniosos y lo que hacen es, a partir de lo que encuentran o las ideas que tienen, crear equipo para el resto de la célula de cazadores. Van creando una especie de armamento muchas veces, o incluso drones o cosas así. Están dirigidos a ese tipo de jugadores. En tercer lugar, tendríamos los fieles. Serían aquellos más devotos, más religiosos, no necesariamente cristianos, pueden ser también budistas, musulmanes, judíos, cualquier tipo de fe que te haga enfrentarte a lo sobrenatural por esa clase de vocación. Y fijaos esta ilustración de una especie de soldado judío. Y en cuarto lugar tendríamos a los inquisitivos, son eruditos, bibliotecarios, expertos en adquirir conocimientos. Y por último lugar tenemos a los marciales, los soldados, las tropas de choque entre los cazadores, los que utilizan el cuerpo a cuerpo, el armamento pesado. Entonces, bueno, ¿en qué se diferencian unos y otros? Pues, a ver, mecánicamente cada credo está definido por una especialización.
Y esta especialidad o circunstancia puede hacer que activen o utilicen dados de desesperación. Ya está, poco más. O sea, no tiene más diferencia entre ellos que esa. Más adelante explicaré qué son los dados de desesperación, pero vaya. O sea, no, fijaos, aquí dice campos de dados de desesperación, conflicto físico. Ya está. O sea, es lo único que diferencia a un credo de otro. No es una diferenciación súper importante. Socialmente parece que le quieren dar cierto peso, como el de los clanes en Vampiro, pero no, a nivel mecánico no determina las disciplinas, por así decirlo. No determina las facultades. Simplemente no nos dejan usar los dados de desesperación en un contexto, una circunstancia u otra. Estos, por ejemplo, los inquisitivos los pueden utilizar cuando están buscando algo, ¿no? Cuando están obtener información durante la caza, como documentación, allanamiento de morada o interrogatorio. Entonces, esos dados los puedes usar en esas acciones. Ya está. O sea, es la única diferencia. Y así concluye el capítulo 1. En el capítulo 2, que es el que se inicia con esta ilustración, tenemos el proceso de creación de personajes. Entonces, bueno, ¿qué vemos en el capítulo 2? Pues el capítulo 2 explica la creación de personajes y es muy similar a la creación de personajes realmente de Vampiro Quinta, incluyendo pues piedras de toque, convicciones. Utiliza las mismas habilidades, los mismos atributos, las mismas ventajas e incluso el mismo mapa de relaciones. La única diferencia es que aquí no podemos comprar fichas de conocimientos y que cambiamos las disciplinas y los estilos de depredador, que obviamente no están, por facultades y beneficios, que es algo que viene explicado en el capítulo 3. Son las particularidades, las características idiosincráticas de los cazadores. Aquí tenéis, pues como veis, un vistazo rápido al capítulo 2. Nos habla de las piedras de toque, la ambición, el credo, etc. Los atributos nos explican, igual que explican en Vampiro Quinta, todos los atributos, todas las habilidades, etc. Y así que voy a pasarlo porque no es un capítulo en el que me quiera detener demasiado. A ver, hasta aquí más o menos, mapa de relaciones. Fijaos que es el mismo muy parecido al que se plantea en Vampiro. Es interesante. Así que nada, tenemos capítulo 3. Capítulo de facultades y equipo. Este capítulo es nos explica que lo que vienen a ser las facultades y beneficios, que son 12 ventajas o dotes, si venimos de Dungeons and Dragons, que confieren alguna capacidad especial al personaje. Pueden ser, por ejemplo, sentir lo sobrenatural, tener acceso a una fuente de armamento o ser capaz de pilotar drones de combate. Digamos que si esas facultades, si las facultades son estas capacidades, los beneficios son mejoras que puedes adquirir para potenciar esas capacidades. Por ejemplo, pilotar drones de combate más avanzados o sentir lo sobrenatural con mayor precisión o alcance. Y ese sería el contenido bastante sencillo del capítulo 3. Artillería, arsenal, etc. Son los distintos beneficios que puede tener un personaje. En el proceso de creación eliges dos de estas ventajas o facultades, o bien una y dos beneficios. Y los beneficios son esto que veis, que por ejemplo si tú tienes frustrar lo antinatural, pues puedes tener beneficio especialización en vampiros, puedes hacerlo sin un artefacto, puedes hacerlo para crear una aura de protección, etc., ¿no? Son como vas mejorando esa facultad, creando, por así decirlo, especialidades dentro de ella. Después viene la segunda parte, que son las armas. Y no hay mucho detalle. Es un capítulo en el cual el combate está al servicio de lo narrativo. No veréis tablas de daños, ni cadencia de fuego, ni poder de parada, ni modo automático, ni semiautomático, ni ataques especiales. No son como esos libros de los 90 que tenían un montón de detalles para cada arma. Aquí veréis cosas muy sencillas, narrativas, y lo más simplificadas posible para que el combate no se coma el resto de la historia. Y aquí tenemos el capítulo 4, que es el capítulo de reglas. Entonces,
En este capítulo tenemos las reglas del sistema narrativo. Tampoco me voy a tener mucho porque realmente son las mismas que las de Vampiro Quinta. Aquí cambiamos el ansia por una mecánica nueva, que es la desesperación, que es una condición que puedes adquirir. La desesperación son una serie de dados extra que puedes utilizar cuando estás desesperado, pero que si sacas un 1 acabas desesperándote mucho, ¿sabes? Acabas en una especie de estado de desesperanza que te hace sucumbir a tu desazón. Esto es el sistema general. Hay que decir que, por cierto, una de las cosas más chulas de este capítulo, fijaos desde este momento, son las ilustraciones, que van conectadas a través de una historia. Entonces aquí tenemos un grupo preparando una operación, luego tenemos, ¿dónde está la siguiente? Aquí, por ejemplo, ese mismo grupo hablando con un contacto, buscando información. Tenemos ese grupo siguiendo a la presa, rastreándola. Quizás la presa está herida, quizás han encontrado la forma de seguir sus huellas. Y aquí, como son sorprendidos y son emboscados, metaemboscados. Entonces, pues aquí tenemos las mecánicas originales de este juego, que evidentemente no tiene ansia, no tiene sed de sangre, no tiene evite, tiene desesperación, tiene peligro. Lo de peligro recuerda bastante a los niveles de amenaza de la Inquisición en la caída de Londres. Como van de 1 a 5, va subiendo el peligro y según el peligro la presa es más consciente de que la están siguiendo y es más agresiva con los cazadores. La desesperación es lo que hemos explicado antes. Y por último hablan de las determinaciones. Las determinaciones son las motivaciones que impulsan al cazador a cazar, a la cacería. Son distintas ideas que pueden llevar a un cazador a empujarlo a una vida de una vocación por la caza. Que tenemos varias: avaricia, curiosidad, orgullo, etc. A nivel mecánico aportan la posibilidad de que cuando un cazador sucumbe a la desesperanza tiene que satisfacer su determinación para volver a cazar, ¿no? O sea, para redimirse, para, en cierto modo, quitarse esa condición negativa de estar completamente consumido por la desesperación. Y este sería el capítulo 4, el capítulo de sistemas de juego. Y ahora llega el capítulo 5, el capítulo de narración. Y tengo que decir que este es... aquí empieza lo bueno, ¿no? Porque hasta ahora hemos visto un libro pues bastante anodino. Es un libro pues como cualquier otro libro que hayamos leído, ¿no? Sistema de juego, creación de personajes, ambientación, nada que no hayamos visto. Pero a mí, a partir de este capítulo es cuando me ha empezado a gustar, me ha empezado a enganchar mucho. El capítulo 5 creo que es cuando el libro empieza a brillar. Y es un capítulo bastante largo, que se nos ofrece una serie de consejos que yo pienso que son de gran utilidad, tanto para narradores veteranos como para noveles. Dedican especial atención a la importancia del consenso, a la confianza y a hablar las cosas entre el narrador y los jugadores, aunque sea por una mera cuestión de expectativas compartidas, aunque se conozcan previamente. Saber que los dos esperan lo mismo en la partida. Y esto es en mi experiencia de los últimos años, es en lo que fallan la mayoría de partidas, que fallan un montón de partidas en esto, ¿no? En no hablar las cosas lo suficiente, en dar muchas cosas por sentadas, en no hacer una sesión cero. Y aquí tenemos, pues eso, los principios de la crónica, cómo manejar el ritmo de una historia, importantísimo tener claro un principio, un nudo y un desenlace, súper importante. Cómo utilizar las herramientas, cómo utilizar distintos recursos online que puedes aprovechar para crear un árbol de relaciones, para crear un sistema que sumerja a los personajes en la ambientación. Entonces aquí viene todo esto explicado también con una serie de ilustraciones que exponen una cacería y nos explican cómo los personajes van tras una presa. A ver, personalmente pienso que para ser un buen narrador no basta con ser creativo, ni siquiera con escribir bien o crear una historia o un mundo interesante. ¿Qué sandbox más buenos que he hecho? Soy un crack. No es suficiente. Eres un buen escritor, pero no eres un buen narrador. Para ser un buen narrador
Hay que saber hablar con los jugadores, tratar a los jugadores, incluso liderarlos, conocerlos bien y sobre todo escucharlos. Hay que escuchar a la gente. Y si un narrador no es capaz de escuchar a sus jugadores y establecer un diálogo sobre qué esperan de la partida, cómo está funcionando, esa partida está abocada al fracaso tarde o temprano. A mí es algo que me ha llevado más de 10 años aprender y creo que a menudo es una cuestión de madurez, de experiencia, de tener la madurez psicológica también para aprender de tus errores y muchas veces pues no todo el mundo tiene esa madurez para tratar esos temas o para aprender de sus propios errores. A mí a algunos le cuestan más y otro menos que a mí, pero yo creo que es un aprendizaje importante. Y entonces, bueno, yo creo que este capítulo 5 está lleno de buenos consejos y que vale la pena leérselos con calma. Para mí solo me falta uno, realmente. El capítulo está bastante completo. Me falta que yo creo que para ser un buen narrador hay que jugar. Hay que jugar a rol. O sea, no vale con narrar y enrocarte en el rol de narrador. Y bueno, yo soy narrador y me encanta escribir historias y me encanta escribir universos y mundos. No es suficiente. O sea, para entender cómo se juegan esas historias hay que jugarlas de vez en cuando. Y lo mismo a la inversa. Si quieres ser un buen jugador, si quieres realmente ser creativo y entender cómo funciona un juego de rol, tienes que narrar de vez en cuando. Ese es el consejo que yo creo que este libro no tiene y que falta. Por lo demás, un capítulo bastante bien escrito. A mí me ha gustado, me ha parecido de los mejores capítulos de narración en general de Mundo de Tinieblas que he leído hasta ahora. Que he leído bastantes, de varias ediciones y de varios juegos. Aquí creo que Justin Aquili se lució en un sentido bastante positivo. Así que nada, este sería el capítulo 5, el capítulo de narración. ¿Veis cómo estas ilustraciones también están conectadas? Cuentan la historia de estos cazadores persiguiendo a una bruja. Aquí van de los géneros, de la atmósfera y llegamos al capítulo 6, que es el capítulo de antagonistas, con esta ilustración que, por cierto, es mi favorita del libro, esta ilustración que creo que es de Raquel Cornejo. Tenemos ahí dos cazadores de los que solo vemos el reflejo y en segundo plano una sombra de lo que parece ser un Nosferatu, un vampiro, prácticamente a punto de abalanzarse sobre ellos. En este capítulo 6, hablamos de amenazas sobrenaturales, los antagonistas, vaya. Y es en lugar de proveernos de las reglas genéricas de una lista de antagonistas, como podría ser un bestiario de Dungeons and Dragons o lo que era habitual en otros juegos de Mundo de Tinieblas o en el mismo Cazador. O sea, el de 1999 tenías Neonato o Tremere, Hombre Lobo Veterano, etc. Aquí lo que nos dan son las piezas necesarias para montarlos nosotros mismos. Y además nos dan 12 personajes de ejemplo, escritos en gran detalle y profundidad. A cada uno de estos 12 antagonistas le llegan como mínimo 3 páginas. Tenemos desde chupasangres y hechiceros a cosas mucho más extrañas. Voy a mostrarlas. A ver si encuentro. Aquí estamos. Tenemos esto, las reglas generales. Nos hablan de la importancia de tener un marco de reglas sencillo, común, y luego nos hablan no de vampiro número 12, sino de Efraín, el vampiro luminoso. Y nos presentan una historia súper completa de este personaje con un montón de ganchos. Y eso está genial, porque realmente cada uno de estos personajes es una crónica. O dos, porque nos dan bastantes ideas. Entonces tenemos, por ejemplo, varios vampiros, la Celestina, el maniquí sangriento, o lo vimos en la vista previa, o por ejemplo los Mangari Nangnog ni Magwayen, que son los reyes del río Magwayen, en Tagalo, en Filipinas, vaya. A ver, se anota que han puesto mucha atención en abrir el foco del juego. Han contratado autores extranjeros y de hecho muchos de los antagonistas están ambientados en México o en Filipinas. Para mí es una agradable sorpresa. Ya no estamos en Chicago todo el tiempo,
ni en Estados Unidos, Los Ángeles, Nueva York. Gran parte de los antagonistas están en lugares que nunca antes habían explorado el mundo de tinieblas. Hay algunos que me gustan más y otros que me gustan menos, pero diría que están escritos en tanto detalle que cada uno da para una crónica. Así que es un muy buen capítulo. Y tienes aquí, pues, desde vampiros, hombres lobo, los cuales ya analizamos y vimos en su momento, como este colmillo astillado. También tenemos espíritus, hechiceros y cosas más extrañas. A ver, vamos directamente al capítulo siguiente, que si no esta reseña, este análisis es eterno. Vale, tenemos el último capítulo, organizaciones rivales. Entonces, ¿de qué va este capítulo? Ese es el capítulo final del libro. Nos presentan organizaciones y estas ocupan un lugar gris en la vida de los cazadores, ya que en algunos momentos pueden ser aliadas contra lo sobrenatural o a menudo pueden ser parte de una apisonadora burocrática que únicamente busca mantener el status quo a costa de alienar, usar y manipular a los cazadores. Son, por tanto, no necesariamente aliadas y muy a menudo enemigos de los cazadores. Tenemos aquí los ejemplos de cómo existen distintos tipos de organizaciones, más académicas, más gubernamentales, más ad hoc, más justicieras, como unas milicias paramilitares o incluso religiosas. Y por último nos dan 10, 12 también en mucho detalle, con 4 páginas cada una, organizaciones con un montón de ganchos de crónica y narrativos. Tenemos, por ejemplo, la División de Asuntos Especiales del FBI, que recordaréis de las Crónicas Giovanni 4, aquellos que os guste el vampiro de los 90. Y tenemos, pues, viejos conocidos como, por ejemplo, la Sociedad de San Leopoldo, el Arcanum u Orpheus. Buena parte de ellas las podemos también encontrar descritas en la Segunda Inquisición, el suplemento de Vampiro Quinta, pero que también funciona bastante bien como suplemento de antagonistas para cazador. De hecho, aquí están explicadas, ¿no? La coalición de la entidad, el First Light, etc. Esta tenemos, por ejemplo, un grupo de agentes estadounidenses que trabajan para el ejército. La Sociedad de San Leopoldo. Son viejos conocidos, ¿no? También tenemos, sin embargo, además de nuestros viejos favoritos, yo soy muy, muy fan de Orpheus, del Arcanum, de la Sociedad de San Leopoldo, ¿no? Cada uno de ellos incluso ha tenido su propio libro. La Sociedad de San Leopoldo tenía ese libro de la Inquisición. El Arcanum tuvo un suplemento de mago dedicado a interpretar solo personajes del Arcanum. Y Orpheus tuvo un juego completo dedicado a jugar personajes de Orpheus chulísimo. Pero bueno, además de estos viejos favoritos, tenemos nuevas organizaciones. Por ejemplo, tenemos una que son los Clavos de Cristo, que son... voy a pasarlas, estas. A ver. Los Clavos de Cristo son una organización de nacionalistas, cazadores, bastante racistas además, extremistas religiosos filipinos que cazan vampiros, ¿no? Esta es. Entonces tienes esta mezcla, ¿no? De extremismo religioso, independentismo, o sea, nacionalismo, patriotismo, fervor religioso, etcétera, ¿no? Tienes esta mezcla y como creen que todos los vampiros son extranjeros. Creen que los vampiros los trajeron los españoles y que no existen vampiros filipinos. Este tipo de creencias un tanto extrañas, excéntricas, que pueden llegar a desarrollar estas organizaciones. Y nos dan, cada organización nos dan una serie de personajes importantes, personal clave, y una serie de ganchos de historia. Cada una tiene 3 o 4. Tenemos también otra, por ejemplo, esta es Orpheus, la hemos mencionado antes, y tenemos otra que, por ejemplo, que era Revancha, que esa me ha llamado la atención bastante, que es esta última, que es una especie de Uber de cazadores, con explotación laboral incluida. Utilizan una aplicación para mandar cazadores a solucionar
cada uno de los distintos sucesos sobrenaturales que van apareciendo. Este me ha parecido genial, me ha parecido una ideaca tremenda. Súper original, ¿no? Un Uber de los cazadores. Además, con esa misma mentalidad de tiburón de sus propietarios, y con un servicio que realmente está prostituyendo a los cazadores, porque la caza se convierte en un negocio. Y bueno, pues eso es todo realmente. Antagonistas y a un apéndice con un interesantísimo eh, opinión política, y también consejos para jugar, tratar ciertos temas como la violencia sexual, la tortura, y que no se convierta esto en una barra libre de barbaridades que mucha gente utiliza como excusa que utiliza el juego como excusa para sacar pues sus perversiones más a la luz y decir, no, es que es mi personaje. Entonces, a ver, conclusiones. A mí Cazador de la Venganza me pareció un buen juego y un buen libro. Especialmente a partir de la segunda mitad, a partir del capítulo 5. Hay que decir que, a ver, como juego no es terriblemente original. El hombre contra lo sobrenatural es algo que hemos visto 100 veces, especialmente en juegos como la llamada de Cthulhu. Pero en Mundo de Tinieblas sí que es un enfoque diferente. Creo que tiene la gran virtud de ser un juego sencillo, de ser un juego narrativo, pero narrativo de verdad, no como era el Mundo de Tinieblas antes. Y para dolor de muchos fans del Cazador de 1999, las reglas de combate no podían ser más simples. El combate no es el elemento principal del juego. El juego es la puerta de entrada perfecta para todos aquellos que crean o que a los que el mundo de tinieblas resulta intimidante. Porque tiene un trasfondo muy complejo, porque el sistema es muy complicado. Pues Cazador no tiene ni un sistema complejo ni un trasfondo complicado. Sin duda, las crónicas de Cazador no están llamadas a ser muy largas. La mortalidad y la vulnerabilidad de los personajes es notable. Pero creo que en este juego la clave no está tanto en desarrollar el personaje como en contar una buena historia, aunque los cazadores vayan cayendo. Como podría ser, por ejemplo, el caso de las máscaras de Nyarlathotep en la llamada de Cthulhu. O sea, rara vez los personajes que llegan al final de la crónica, de la historia, de la campaña, son los que la comienzan. Más bien, lo que estás contando es una investigación en la que van entrando y saliendo personajes, y eso creo que es lo que puede ocurrir cuando juegas a Cazador. Creo que no es un juego que esté llamado a tener muchos suplementos. Algunos lo consideran realmente un suplemento venido a más. En algún momento se pusieron a escribir el suplemento antagonista de la Segunda Inquisición de Vampiro Quinta y dijeron, hombre, de aquí sale un juego. y los juegos venden mucho mejor. Pues hacemos un libro básico, ¿no? Quinta edición. Y bueno, pues a mí, aunque eso fuera así, a mí me parece que está bastante bien. De momento únicamente contamos con el reciente anuncio de Trazos en Sangre, un libro con 4 aventuras cortas que se espera para 2023. Pero más allá de eso, pues no hay nada anunciado. Ni es fácil imaginar por dónde tirar, ni por dónde van a ir. El Cazador de 1999 tenía muchos suplementos antagonistas, a modo de bestiario. Pero creo que esta vez no van a ir por ahí, y eso lo dejarán para Storytellers Vault. También podrían sacar suplementos de credos, una guía al jugador con facultades nuevas, pero tampoco creo que tiren por ahí. Personalmente creo que un buen suplemento sería una buena crónica al estilo de la caída de Londres y ambientarla en el ataque a la capilla Tremere de Viena. Creo que se podría ser un gran éxito. Pero dudo que lo hagan sin presencia de autores austríacos. Y casi que mejor, porque a veces cuando se meten en lugares que no conocen, hacen algunas cosas que dan vergüenza. Entonces, ¿por qué he dicho al principio que Cazador no es mi línea de juego favorita, o nunca lo ha sido, pero este me parece un buen suplemento, que me recuerda un poco a Watchmen? A ver, voy a intentar explicarlo. La premisa de Cazador, la de 1199, realmente, según yo lo veo, es
un grupo de personas que se toman la justicia por su mano porque el sistema, el gobierno, etcétera, está corrupto y salen a la calle a cazar monstruos utilizando la violencia. Vale. Eso podemos compararlo a los justicieros como los Watchmen y a todo tipo de zumbados fanáticos que se creen que el gobierno ha amañado las elecciones, está controlado por los Illuminati, venden pizzas como códigos para destapar casos de abusos sexuales o cualquier película que se montan para luego coger las pistolas, patrullar la frontera y cazar inmigrantes. Y si podemos construir un muro, mejor. Entonces, esa línea entre lo paramilitar, la gente que se toma la justicia por su mano, sale con pistolas, esa oda a las armas, que era portada tras portada de un tío con una pistola y una gabardina, ¿no? Saliendo a cazar bichos en nombre de Dios, que además los cazadores de antes estaban imbuidos por poderes divinos. Esta vez lo han rebajado bastante. Ya ahora, ni los cazadores son imbuidos divinos, ni realmente parece que sean los buenos. Y ese realmente para mí es esa fina línea, ¿no? Lo que hace que el juego sea un poco peligroso, ¿no? Porque mucha gente puede encontrar en este tipo de juegos justificación para esas ideas más supremacistas, como también, por ejemplo, se encuentra en el Hombre Lobo, el Apocalipsis. Somos los elegidos de Gaia, somos guerreros santos en una cruzada religiosa por eliminar el mal del mundo. Y da la casualidad que todos nosotros somos tribus europeas. Y los malos son tribus africanas, cambiaformas sudamericanos y cosas aún peores. Entonces, ese tipo de análisis, de subtexto, está en todos los juegos. A mí me gusta pensar, y creo que en Cazador Quinta Edición han hecho un esfuerzo enorme por revitalizar a un nivel cultural el mensaje del juego original. Y tienes un montón de organizaciones, de antagonistas y de escenarios que tienen lugar en México o en Manila o en otros lugares. Y quiero pensar que eso es una apertura cultural, de llamar a autores de esos sitios y demostrarte que no todos son fanáticos del QAnon que cazan vampiros un día y al día siguiente van a votar a Trump. Entonces, simplemente, pues eso, a mí Cazador no me gustaba, pero en este juego he encontrado una edición interesante que incluso podría llegarme a plantearme jugar. No creo que sea un juego que dé para partidas súper largas o para crónicas de años, pero creo que para alguna crónica corta o para algún one shot o lo que sea, funcionará muy bien. Y creo que este libro está muy bien escrito. Creo que Justin Aquili ha hecho un buen trabajo. Y esa es mi valoración. Espero que os haya gustado. No acabo el vídeo sin antes recordaros que en un par de semanas, el día 27 o 28, no lo sé, de enero, no me acuerdo perfectamente, el sábado, vamos a grabar un análisis, debate de Cazador la Venganza. Seremos 4 o 5 los que hablaremos sobre el juego y sobre qué nos ha parecido, cuáles son nuestras opiniones, para que sea un poco más ameno que escucharme a mí durante 40 minutos. Así que nada, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado este vídeo. Si tenéis alguna duda, si tenéis algún comentario, dejadlo a continuación y trataré de ayudaros a resolverlo. Buenas noches y buena caza.